Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Avanza el cerco diplomático internacional contra el régimen chavista en Venezuela. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. 7 millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria, según las últimas estimaciones. Estamos trabajando para ampliar nuestra asistencia en línea con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Juan Guaidó, tras ser reconocido como presidente interino de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, ahora busca el mismo espaldarazo ante el Pleno de las Naciones Unidas. Con el debido respeto, señor embajador, no debería estar aquí. Debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que su tiempo se ha acabado. Es hora de que se vaya. Pese al apoyo que mantienen Rusia y China a Nicolás Maduro, nuevamente fue puesta en evidencia la grave situación económica y humanitaria que enfrenta el país bolivariano. La desnutrición ha ido en aumento, sobre todo en zonas con los índices de pobreza más altos. La FAO ha calculado que en 2018 cerca de 3,7 millones de personas habían sufrido de desnutrición. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. En entrevista con Claudia Gurizati y Jefferson Beltrán, el ex candidato presidencial y líder de oposición al chavismo, Enrique Capriles, analiza cómo avanza la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, explica cuáles son las salidas que quedan para que el chavismo abandone el poder y responde cómo piensan mantener la unidad y la esperanza que reactivó la proclamación hace 80 días de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es el informe sobre la grave situación humanitaria que vive Venezuela y que fue presentado por el secretario adjunto para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Mark Lowcock. Claudia, buenas noches. La noticia también es el documento que revela la forma como ha empeorado en los últimos meses la situación humanitaria en Venezuela, la creciente escasez de alimentos, los apagones que afectan principalmente a hospitales y las interrupciones de los sistemas de agua y alcantarillado se suman a la crisis social y al deterioro económico que sufre el país bolivariano. Sí, el otro punto clave de la noticia, Jefferson, es muy duro. Según la ONU, 7 millones de personas en Venezuela necesitan hoy asistencia humanitaria urgente. La desnutrición se triplicó en un periodo de 5 años y 1.3 millones de niños menores de 5 años requieren asistencia nutricional. Estas cifras coinciden con la tragedia que denunció hace una semana Human Rights Watch. Este organismo pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que exhorte a su secretario general, Antonio Guterres, a que declare formalmente que la situación en Venezuela constituye una emergencia humanitaria compleja que representa un grave, gigantesco riesgo para la región. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esta sentencia marcó el camino hacia la consolidación de la dictadura venezolana. Si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Tras confirmarse el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013, la lucha de la oposición continuaría, pero ahora contra Nicolás Maduro. Comandante, no pudieron contigo. No podrán con nosotros jamás. Maduro enarboló las banderas del chavismo y el 14 de abril de 2013 enfrentó en las urnas al candidato Enrique Capriles, líder de la entonces Mesa de la Unidad Democrática que reunía a partidos opositores. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338. con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. Capriles no reconoció el resultado.
Así que, señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de legitimidad. No obstante el desconocimiento de la oposición al resultado electoral, al considerar fraudulento el triunfo de Maduro, lo cierto es que con la cuestionada cifra oficial, Capriles se convirtió en el líder político que ha estado más cerca de vencer al chavismo en las urnas. Usted es el derrotado, usted y su gobierno. Capriles, yo te dije, y lo dije públicamente, si yo pierdo por un voto, te entrego mañana. Pero no es así. He ganado por casi 300.000 votos. Es la decisión del pueblo. El descontento de la población creció. Las protestas en las calles expresaron el malestar frente a un régimen que todo lo había controlado. Nada cambió. Maduro siguió atornillado en Miraflores y ante la inmensa presión social en las calles, el régimen respondió con más y más represión. Procesos judiciales como el que llevó a la cárcel al líder opositor Leopoldo López en el año 2014, centenares de detenciones arbitrarias, asesinatos de manifestantes, censura a medios de comunicación y el despojo de las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora agudizaron la crisis en Venezuela. La mano implacable del régimen de Maduro provocó incluso en 2017 la determinación de inhabilitar políticamente por 15 años al ex candidato presidencial Enrique Capriles. Esa inhabilitación nunca va a surtir efecto. Todo eso es para desmoralizar, para quitarle la esperanza a la gente. La tan esperada hora para el fin de la tiranía en Venezuela aún no ha llegado. La dictadura sigue usurpando el poder, pero enfrentando desde enero de 2019 la resistencia del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de naciones que respaldan su mandato para encaminar a Venezuela hacia elecciones libres y a la recuperación de la democracia. Los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag Capriles en la Noche. Y en Caracas está ahí en Venezuela Enrique Capriles, el exgobernador del estado Miranda y líder, pues uno de los líderes más reconocidos de esa resistencia a la dictadura de Maduro y obviamente a lo que fue también el gobierno autoritario de Hugo Chávez. Enrique, bienvenido al programa La Noche, es un placer saludarlo. Buenas noches, Claudia, un placer saludarla y a Jefferson también y a toda nuestra querida gente en Colombia. Doctor Capriles, bienvenido al programa La Noche, un gusto tenerlo en ese momento específico, donde hay muchas preguntas sobre lo que viene aquí en adelante, Claudia. Sí, es que el recorrido es muy largo, el de Enrique Capriles. Vamos a remontarnos al año 2013, cuando se enfrentó en las urnas con Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez, y a pesar de haber sido unas elecciones tan cuestionadas, pues terminó posesionándose Nicolás Maduro en el 2014, porque además las circunstancias de la presión internacional eran muy distintas. De este momento ahora ha corrido mucha agua por este río. En Venezuela ha pasado de todo. Ha habido todos los intentos de todos sus ciudadanos y los líderes políticos que han resistido la dictadura con muchísimas manifestaciones. Los jóvenes en la calle pidiendo la salida del régimen, las marchas gigantescas y multitudinarias pacíficas, ahora los cercos internacionales, las sanciones de los Estados Unidos y muchísimas más. Enrique, ¿qué falta? Es la primera pregunta que le queremos hacer. ¿Qué falta para que algún día podamos tener elecciones libres, verdaderas, creíbles en Venezuela? Bueno, Claudia, lo que falta es que Maduro se aparte y que podamos los venezolanos tomar una decisión. En efecto, esto ha sido una lucha larga, dolorosa. No hay hoy en América un país que tenga la situación de Venezuela. Ustedes en Colombia están conscientes de lo que nosotros estamos viviendo, a pesar de que hay algunas voces por allá en Colombia que uno a veces no sabe efectivamente cuáles son sus intereses, porque la situación de Venezuela también los afecta a ustedes. El
futuro de Venezuela también está hermanado al futuro de Colombia. Sin embargo, hay todavía algunos, fuera de Colombia, algunos países que, como si esto fuera un problema entre izquierda o derecha, que no lo es. Esto es una tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Esta es una Venezuela completamente distinta, Claudia y Jefferson, a la del año 2013, 2012, desde todo punto de vista, empezando que tenemos 6 millones menos de venezolanos en el país, 92, 94% de pobreza de ingresos, un país hoy sometido, como ustedes saben, sin electricidad. A esta hora el estado Zulia, que es el estado más importante de Venezuela, es el estado más poblado, el estado económicamente más importante para el país, a esta hora sin servicio eléctrico, gran parte de ese estado sometido a una situación inhumana, estado frontera con Colombia, muy conocido por ustedes, el pueblo del Zulia, y como el Zulia, otras zonas del país a esta hora no tienen servicio eléctrico. Tuvimos que ser sometidos a 5 días sin servicio eléctrico, algo que no pasa en ninguna parte del mundo, algo que no pasa en Alepo, por ejemplo, que tiene un conflicto, como ustedes saben, no le quitan ni la electricidad ni el agua. A los venezolanos nos han quitado la electricidad, el agua. Es un problema para conseguir el gas doméstico, que es el que utiliza gran parte de los venezolanos para poder preparar los pocos alimentos que tienen en sus hogares, en los barrios de nuestro país. Hoy conocemos algo que no sé si ustedes tienen la información, pero me imagino que sí, porque Colombia, la verdad, y le agradezco mucho a ustedes, están siguiendo nuestra situación minuto a minuto, día a día. Hoy el transporte público también es un drama en Venezuela. La gente se mueve en lo que aquí llamamos perrera, que no tiene una unidad que no tiene las condiciones para mover a las personas. Y a eso, aquellos que, repito, algunas voces allá en Colombia que por lo visto siguen defendiendo el régimen madurista, yo los invitaría a que ganaran lo que gana un trabajador venezolano. La gran mayoría de los trabajadores venezolanos ganan $5 al mes, donde tenemos un consumo dolarizado, el salario es en bolívares, el salario no está dolarizado y el consumo en nuestro país está dolarizado. Entonces es una tragedia la que estamos viviendo. ¿Qué falta realmente, Claudia y Jefferson, para que esto pueda encontrar una solución? Que la cúpula militar, que la Fuerza Armada termine de quitarle el apoyo, el sostén a Maduro. Hoy Maduro se sostiene sobre la Fuerza Armada, sobre una cúpula militar, una Fuerza Armada donde internamente también hay miedo a dar el paso en defender la Constitución y defender al pueblo venezolano. Pero si la Fuerza Armada, que vamos a seguir insistiendo, no nos cansamos, no nos rendimos en seguir insistiendo con ellos, en que con Maduro no hay ningún tipo de futuro, vamos a seguir insistiendo, pero si ellos defienden la Constitución, pues no tengo duda que los venezolanos rápidamente podemos terminar de recuperar nuestra democracia y por lo tanto recuperar a Venezuela, levantar a Venezuela, levantarla para que Venezuela sea el país que ustedes saben que puede ser, un país donde haya paz, prosperidad, donde haya progreso. Los venezolanos queremos progresar, los venezolanos también tenemos derecho a progresar, también tenemos derecho a tener una vida digna. Enrique, mire, estamos enumerando hechos que obviamente han marcado la historia de los últimos años en Venezuela. Las marchas estudiantiles fueron clave, hubo hasta intentos de diálogo que dividió a la oposición. Ha habido manifestaciones multitudinarias, ha habido salidas constitucionales, como es Juan Guaidó. Esta idea de dar una salida, nombrar un líder que hoy es reconocido por 60 países como pues, el presidente interino de Venezuela, se hizo de manera constitucional, legítima, nadie lo ha podido cuestionar. Obviamente, pues hay unos países que siguen apoyando al régimen de Maduro. Una comunidad internacional, por lo menos hemisférica, que en su gran mayoría esta comunidad ha respaldado a Juan Guaidó como ese presidente interino que tiene como función establecer las condiciones para que haya elecciones. Obviamente la primera condición es que se vaya Maduro.
pero ya se han agotado una cantidad de pasos y está la expectativa de los venezolanos. Obviamente, todo el mundo quiere que esta situación cambie rápido, pero todo parece ser que los tiempos son más lentos del deseo que tienen los ciudadanos democráticos de la región y del mundo. Para que se vaya Maduro, ¿qué es necesario? Que la Fuerza Armada Nacional, que las fuerzas policiales, que las fuerzas de inteligencia definitivamente lo respalden. Y para que eso pase, necesariamente tiene que cesar la invasión de los agentes cubanos. Mire, lo primero, Claudia, déjeme aclararle, y yo no quisiera desaprovechar la oportunidad, porque a Maduro en el año 2018, el año pasado, el régimen convocó un proceso electoral que terminó siendo, como nosotros los venezolanos decimos, un parapeto, una simulación. Importante recordarle a los colombianos y recordar incluso internamente en Venezuela y a la comunidad internacional que Maduro no fue elegido en una elección democrática, transparente. Maduro, para el 20 de mayo del año 2018, ilegalizó los principales partidos políticos. Las principales fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, fueron ilegalizadas. Él las ilegalizó utilizando el poder electoral que él controla y con el respaldo del Tribunal Supremo, que no es un tribunal independiente. El tribunal en Venezuela son magistrados que defienden los intereses partidistas de Maduro, no defienden al pueblo venezolano. Ilegalizó los principales partidos políticos. Y lo segundo, inhabilitó a los principales candidatos con oportunidad de ganar ese proceso electoral. Yo soy uno de los afectados. Usted sabe que yo fui inhabilitado por 15 años, así como inhabilitaron recientemente a nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Bueno, yo ya he sido parte de los que Maduro ha ido sacando de su camino, con la intención de nunca medirse democráticamente, medirse en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el 20 de mayo hubo una simulación, un parapeto, como decimos los venezolanos. Maduro prácticamente fue una elección él con él. Ellos dicen que hubo un candidato, Henry Falcón. Bueno, el propio Henry Falcón desconoció ese proceso electoral del 20 de mayo. Por lo tanto, si Maduro no se sometió a un proceso electoral, llegado el año, estando nosotros, año 2019, 10 de enero, su ya cuestionado periodo presidencial cesó. Es decir, que el señor Maduro está usurpando la presidencia de la República. No es un capricho de la oposición, no es que la oposición no ha querido medirse. La última vez que la oposición democrática en nuestro país, que nosotros formamos parte, que con mucho esfuerzo construimos esa mayoría, la última elección en Venezuela que fue democrática, que tuvimos que sortear irregularidades, tropelías, fue la elección de la Asamblea Nacional, en la cual la oposición obtuvo las 2/3 partes, diciembre del año 2015. En el año 2016, porque creo, Claudia, es muy importante hacer el recuento, e insisto, por ejemplo, yo me permito decirle, el señor Petro en Colombia, que defiende el régimen madurista, creo, bueno, que él me explique a mí cómo funcionan las cosas en Venezuela y si él está de acuerdo en que las cosas funcionen así. Vino el año 2016. Claudia, a usted le consta a Colombia el esfuerzo que hicimos para celebrar un referéndum revocatorio que le permitiera al pueblo venezolano, con el voto, decidir el destino del gobierno, porque así está previsto en nuestra Constitución. ¿Qué hizo el señor Maduro? Impidió el referéndum revocatorio, utilizó el tribunal, se robó el referéndum revocatorio. A la par, desconociendo la Asamblea Nacional elegida por el pueblo venezolano, por 14 millones de venezolanos que eligieron la Asamblea. Llegamos al año 2017, movilización en el país. Yo estaba casualmente en Colombia cuando se produjo una sentencia del tribunal donde dijo que asumía, le transfería a Maduro prácticamente el tribunal y Maduro asumían las competencias del Poder Legislativo del Congreso. ¿Qué pasaría en Colombia si el presidente Duque desconoce el Congreso colombiano? Bueno, eso sería tomado como un golpe. Bueno, Maduro lo hizo en Venezuela. El pueblo salió a la calle, 4 meses de movilizaciones,
4 meses de represión. La desmovilización en Venezuela fue consecuencia de la represión de los actos criminales de Maduro y de sus fuerzas que utilizaron las armas para reprimir y evitar que, bueno, que el descontento se expresara. Y después se inventaron una constituyente inconstitucional. Se inventaron ese otro parapeto para, digamos, darle formalidad a una suerte de asamblea paralela para llevar los créditos, llevar leyes, llevar todo. Y con tenían realmente un objetivo, que era sacar a la fiscal general de la República, hoy en Colombia, la doctora Luisa Ortega, porque pasaba a ser una piedra en el zapato para ellos y todas sus tropelías, todas las barbaridades, y que no se investigaran todos sus crímenes. Bueno, pasó el año 2017, fue una lucha del pueblo venezolano en las calles. Llegamos al año 2018, que yo les recontaba ahora, y estamos en el año 2019, donde una vez que termina ese cuestionado periodo, todo lo que ha pasado, llega pues el 5 de enero, la Asamblea Nacional designa a Guaidó como su presidente, llega el 10 de enero, que era el inicio de un nuevo periodo constitucional, estando un usurpador, la Constitución venezolana le encarga al presidente de la Asamblea hasta que puedan celebrarse elecciones. La Constitución habla de 30 días, pero es que nosotros no estamos en unas condiciones donde podamos ir a un proceso electoral donde el resultado vaya a ser respetado y aceptado por el señor Maduro. Por lo tanto, la agenda ha sido clara, Claudia, sí, que cese la usurpación, que haya una transición y que vayamos a unas elecciones libres y democráticas. Usted me mantiene la pregunta, ¿qué falta? ¿Qué falta? Sí, ¿qué hay que hacer? Que la Fuerza Armada termine de entender. Bueno, yo creo que hay que hacer toda la presión afuera y toda la presión adentro. Los venezolanos, cierto, tenemos que derrotar el miedo, porque hay miedo, Claudia, porque la gente en los barrios tiene miedo a las fuerzas paramilitares de Maduro, tiene miedo a que han utilizado tienen unas fuerzas dentro de las, digamos, que responden a órdenes políticas, que han llegado a los barrios matando gente. Y el pueblo venezolano, usted lo sabe, es un pueblo pacífico. Ahora, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo. Siempre le digo a la gente que vive, que padece la crisis, que es la que más está afectada por la crisis, que no podemos resignarnos, no podemos tirar la toalla, no podemos rendirnos. Tenemos el apoyo internacional que por tanto tiempo estuvimos pidiendo hasta que finalmente llegó. Yo creo que si hay una combinación, tanto lo interno como lo externo, dirigido, digamos, apuntando en la misma dirección, no le va a quedar más remedio al sostén de Maduro que, bueno, terminar de darse cuenta que lo mejor para ellos y para su futuro va a ser que el país pueda encontrar esa solución que al final los va a beneficiar a ellos, que son todas las garantías que además se han ofrecido. Mire, Claudia, yo entiendo, mire, yo he vivido esta película completica, desde el primer día. Siempre me he opuesto a este régimen, a esta estafa histórica. Dios quiera que Colombia nunca caiga en un régimen como este, que Colombia nunca se equivoque. Yo la he vivido completa. Yo sé que los venezolanos no tenemos, oye, cada día que pasa la situación es peor. Pero le digo, mire, yo apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y no tengo, digamos, mi rol es apoyarlo, respaldarlo y que tenga éxito su agenda, porque va a ser el éxito de Venezuela. Claro, en ese sentido, fíjese lo que escribía Moisés Naim en palabras textuales. El principal enemigo de Guaidó no es Maduro, sino la impaciencia de los venezolanos. Ellos han depositado en él una esperanza que no ha existido en los últimos 20 años y refuerza esa tesis que usted tiene y ese llamado a la esperanza que usted le sigue haciendo a la comunidad venezolana adentro y afuera, porque los venezolanos afuera están sufriendo y mucho, y aquí estamos siendo testigos de ese sufrimiento que es de hambre del venezolano que llega, atraviesa la frontera como puede y llega a Colombia a buscar como sea algo de comer y algo de libertad.
Le quiero preguntar exactamente, Enrique Capriles, sobre esa presión internacional que usted veo que le da muchísima importancia para la salida de Nicolás Maduro, para que pueda haber elecciones. Mire ya lo que pasó en las últimas horas en la OEA, que aprueba al embajador de Guaidó, de Juan Guaidó, Gustavo Tarre Briceño. Él ya presentó sus credenciales ante el organismo regional. Pero estamos ante la expectativa de que pase en la Organización de las Naciones Unidas, donde sigue siendo el enviado de Maduro, el reconocido Samuel Moncada. Y lo que ayer pues también sucede ahí en la ONU, por tercera vez el Consejo de Seguridad trata el tema de la crisis humanitaria que sufre Venezuela. Y queremos saber qué esperanzas tienen ustedes de que también este organismo decida aceptar a un embajador de Guaidó y en qué cambiaría esa presión internacional si pues, este organismo mundial así lo decide. Mire, lo primero, allá en Colombia no le presten atención a un cínico como Moncada, el señor Moncada. Porque además allí en el Consejo de Seguridad, fíjense las contradicciones del régimen y al final la mentira, cuando es utilizada, llega un momento que la mentira como práctica del régimen, que quedan siempre en evidencia. El señor Moncada decía que Venezuela no tenía una crisis, no necesitaba ayuda humanitaria. Y en la noche el señor Maduro en cadena de radio y televisión, hablando sobre su reunión con el presidente de la Cruz Roja Internacional, donde aceptaba el tema de la ayuda humanitaria. Entonces, ni siquiera para mentir en las instancias se ponen de acuerdo. No es un tema de si un embajador aquí, un embajador acá, allá. El apoyo de los países no está en función de que se acepte o no se acepte un embajador. Los principales países del mundo, los principales países democráticos reconocen a Guaidó. Y eso es lo importante. Y volvemos y le vuelvo con el planteamiento. ¿Quiénes son los países que reconocen o apoyan a Maduro? Hagamos, si queremos una comparación, ¿qué relevancia tiene los que apoyan en términos además de la recuperación del país, del sostenimiento de lo que puede hacer el proceso de cambio en Venezuela? Los países que apoyan a Maduro, si vamos al caso, Rusia y China no están invirtiendo nada en Venezuela. Están e insistimos en que no se utiliza Venezuela como un tema de conflicto, de geopolítica, porque Venezuela no es un tema de conflicto de geopolítica, es un tema de crisis humanitaria. Entonces, chinos y rusos, los gobiernos de China y Rusia, están preocupados por el dinero que han invertido en Venezuela, por sus intereses, de lo que estos años le han puesto en términos de los compromisos que han sido adquiridos en Venezuela. La mejor garantía para ello es que haya un cambio político en Venezuela, que Venezuela pueda recuperar su democracia, su estabilidad. Entonces tampoco es como dicen, de repente es un voto para un tema de las mediciones de fuerza de Estados Unidos y un grupo de aliados con respecto a Rusia, pero nosotros pedimos al presidente Putin, ¿le duele Venezuela? Bueno, es el pueblo venezolano. Y si él quiere ser solidario y consecuente con el país, con el pueblo venezolano, revise entonces cuál es su actuación en Venezuela. Porque defender a Maduro es ir en contra del pueblo venezolano, que es el que sufre. Entonces yo no me preocuparía, Claudia, por el tema de... Eso obviamente son avances, porque vamos a tener una voz permanente allí. Pero no nos circunscribamos en, es que si no han apoyado, si el señor Moncada sigue sentado allí, quiere decir que Maduro tiene fuerza o Maduro se ha recuperado. Para nada. Maduro no recupera terreno en Venezuela. Cierto, todavía no cesa la usurpación, porque está atrincherado el señor en el Palacio de Miraflores con apoyo de una cúpula militar que controla el resto de la Fuerza Armada. Pero ¿cuánto tiempo más eso es sostenible? Un soldado que gana $6, $7. Un soldado, si usted viera a los soldados, Claudia, en Venezuela, son más delgados que este servidor que le habla. A mí que me dicen el flaco, los soldados en Venezuela, todos delgados.
¿Y delgados por qué? ¿Por el ejercicio que hacen? No, por la falta de alimentación, porque ellos son pueblo, ellos también viven en los barrios, a ellos no les alcanza el dinero, los bolívares, la quincena, su madre también se enferma, su madre tiene que ir al hospital. Ahora, ¿por qué no terminan de quitarle el apoyo al régimen? Esa es una gran pregunta que nos hacemos muchos venezolanos todos los días. ¿Hasta dónde llega la lealtad o la defensa con un partido político? Maduro tuviera alguna visión de estadista, Claudia, de líder, si Maduro fuera líder, fuera estadista, tuviera realmente, quisiera estar en los libros de historia, en lo que él defiende, se apartaría. Eso es lo que haría un líder, un estadista, se aparta, reorganiza su fuerza, recupera su fuerza y bueno, competirá. Y si el pueblo venezolano el día de mañana le da el apoyo, bueno, esas son las reglas de la democracia. Cuando se recupere la democracia, porque su partido tiene derecho, nosotros no haremos lo que él hizo, porque no es ojo por ojo, y es que entonces en Venezuela va a venir una venganza o va a venir una revancha, no. Ellos van a salir y tienen que salir y pasarán a tener lo que tendrán un apoyo, serán una minoría, pero las minorías también tienen derecho a existir, porque si vamos a hablar de recuperación de democracia, tiene que ser para que efectivamente en Venezuela haya democracia. Ahora Maduro, la señal que da es todo lo contrario. Entonces, todos los días sigue forzando, sigue todos los días llevando el país al límite. ¿Cuánto más puede aguantar el pueblo venezolano, Claudia? No lo sé. Demasiado aguantado. Sentido, Enrique, ahora, la posibilidad de un estallido social en Venezuela siempre está presente. En ese sentido, me gustaría preguntarle lo siguiente. Y veo que usted está actuando de una manera muy democrática, diciendo que no se va a hacer ojo por ojo, ni diente por diente, ni va a ser venganza, que incluso lo invita a que también vaya a la contienda en caso pues, de que se presenten unas elecciones libres. Obviamente él no puede ser quien conduzca o quien esté en el poder o en el control de la fuerza cuando estén estas elecciones. Mire lo que decía el presidente de Panamá, el presidente Varela. Maduro necesita una salida digna y honrosa. Hay que darle una salida digna y honrosa a Maduro. Hoy mismo estuve viendo lo que decía el presidente de Panamá. ¿Cómo se imagina usted esa salida? Pues porque lo que el pueblo venezolano necesita es que se vaya Maduro. Unos quieren que pague, que va ante la justicia, la Corte Penal Internacional. Otros quieren que esté ante tribunales nacionales. Otros quieren que se vaya exiliado y se pierda del mapa. Y otros abren la posibilidad, como usted, de que también vaya a la contienda electoral. ¿Cómo se imagina usted esa salida que pueda ser digna y honrosa y si está de acuerdo con una salida digna y honrosa a este dictador Maduro? Bueno, Claudia, yo la verdad que creo que Maduro y yo pensamos radicalmente distinto. Entonces, si yo estuviera en la posición de él, yo me apartaría. Porque cuando usted pierde el apoyo popular, cuando usted ya el pueblo no le quiere y usted es un político y usted llega a una posición con el respaldo de la gente y la gente le quita el respaldo, pues el político tiene que apartarse. Así es la política, así es el juego político. Ahora, este señor, no, por lo visto, estas cosas no las piensa. Ahora, hay gente en ese partido que no quiere atar su suerte a la suerte del señor Maduro. Son los que deberían presionar internamente para que como fuerza política Maduro no los termine de extinguir, porque quieren seguir haciendo política, porque tienen aspiraciones. ¿Cuál sería el mejor candidato en el futuro para nosotros, del lado de ellos? Cuando lleguemos allá, que todavía no lo tenemos enfrente, porque ese proceso primero tiene que venir una transición, porque Claudia, en Venezuela, con la señora Tibisay Lucena, ya es imposible hacer una elección que sea limpia, democrática. La señora Lucena no es la Madre Teresa de Calcuta, Claudia. La señora Tibisay Lucena es una militante del partido de Maduro.
Ya, y el CNE, el Poder Electoral en Venezuela, está totalmente descompuesto. Entró en una degeneración el sistema electoral en nuestro país. Entonces, tiene que haber una transición. Ahora, pasamos esa transición, tenemos nuevos poderes en Venezuela, vamos hacia un proceso electoral con todas las garantías, con toda la observación, unas elecciones como debe ser, no unas elecciones chimbas, unas elecciones democráticas, con reconocimiento del mundo entero, interno y externo. ¿Cuál sería el candidato del partido de Maduro? Ah, bueno, es una decisión de ellos. ¿Cuál quisiéramos nosotros que fuera? Él, obviamente, es el que nosotros quisiéramos que fuera. Ahora, está en él. Él, por lo visto, en su confusión, él, por lo visto, prefiere ser la cabeza de un cementerio y dirigir un cementerio, porque en eso pretenden convertir a nuestra Venezuela, que esto sea como un cementerio de Venezuela, que no se lo vamos a permitir porque hemos dado una y otra vez testimonio que los venezolanos no nos rendimos y no nos vamos a rendir. Ahora, él por lo visto prefiere seguir en Miraflores y ser jefe de un cementerio. Eso es lo que él tiene por lo visto en su mente. Ahora, eso es sostenible. Los venezolanos no los vamos a permitir que el país llegue hasta allá. Yo no creo. Hemos aguantado demasiado. Ahora, yo creo que estamos en un proceso que es irreversible. Y no lo digo como retórica. Lo digo porque he visto, he vivido y he sido, digamos, he visto como todo este proceso en Venezuela en estos 20 años, como vinimos de una fuerza política que contaba con el apoyo a ser hoy una gente que está atrincherada en el Palacio de Gobierno con apoyo de una cúpula militar. Ahora, la Fuerza Armada es un reflejo del país. Se parece mucho la Fuerza Armada, las mujeres y hombres que integran la Fuerza Armada, la tropa, es el país, es el pueblo. Y ese pueblo quiere cambio. Entonces, los cuarteles, tiene que estar la discusión del cambio. Y eso llega un momento, ahí están, la historia está llena de ejemplos. Venezuela va a ser la excepción. Claro, ¿y cómo hacer que se rompa ese miedo en los cuarteles, Enrique? Porque lo que nos explican todos aquellos que han vivido también la tragedia de los militares detenidos y torturados es que hay un miedo profundo y que mientras estén esta invasión de agentes de inteligencia cubanos, eso va a ser muy difícil o casi que imposible. ¿Usted ve algún punto claro y concreto de actuación de estos militares para que puedan, pues, romper ese miedo y ese acoso en el que están? Mire, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha hablado de garantías. Y las garantías son importantes para la Fuerza Armada y las garantías son importantes para quienes están en las instituciones secuestradas por el régimen de Maduro. Yo creo que hay que informar más y más sobre el tema de las garantías. Garantías de que aquí un proceso de cambio va a darle seguridad, que la Fuerza Armada tiene un rol fundamental en la vida del país. Están integrados a la vida del país. Aquí lo que es cambiar el hambre por el progreso. ¿Quién puede estar en contra de cambiar el hambre por el progreso? La pequeña cúpula que está con Maduro, creo que tenemos un problema de conexión. Seguimos al aire. Sí, estamos aquí, lo estamos escuchando perfectamente. ¿Quién puede estar en contra? Sí. Usted sabe que Venezuela tiene la peor conexión de internet, por eso le hacía la pregunta. Yo sé. Entonces, ¿quiénes pueden estar en contra? La cúpula militar, la cúpula corrupta, que está absolutamente comprometida con esa pequeña cúpula atrincherada en Miraflores. Pero llega un momento que la base, el apoyo de la base se pierde. Y le insisto, hay que persistir, hay que seguir en ese trabajo de convencimiento todos los días
a todas las instituciones en Venezuela, que es, como decía Moisés Naín, que los venezolanos entramos en situación de desesperación como consecuencia de la situación económica. Claro, Claudia, ¿y quién no va a entrar? Pero tenemos que vencer también esa desesperación, tenemos que vencer el miedo, tenemos que vencer la desesperación. Y después, Claudia, con el mayor cariño y el mayor afecto y mayor respeto, oye, los que mejor sabemos de la situación aquí somos los que estamos aquí. Nosotros queremos que los que se fueran regresen. Pero, oye, hay algunas voces por allí que lejos de ayudar, lo que hacen es perjudicar. Hay gente que de repente quiere que pongamos en televisión o pongamos en las redes sociales los debates de estratégica, y la estrategia no se discute muchas veces públicamente. Porque imagínese, si usted discute, si usted va a tomar una acción, si usted va a hacer esto, si usted va a hacer aquello, y usted lo tiene que poner en las redes sociales o lo tiene que anunciar en la televisión, el adversario que no tiene escrúpulos se prepara. Entonces, oye, yo creo que el momento también exige máxima madurez y de compromiso de quienes queremos cambio, quienes hemos dado todo para que este cambio en el país se dé. Yo creo que en este momento, más que nunca, hay que demostrar ese compromiso con el cambio, con lo que queremos, con el país que soñamos. Bueno, Enrique, creo que el mensaje ha sido clarísimo. El mensaje es mantener la esperanza, un pueblo que no se rinde, que sigue luchando por su libertad y por su democracia. Y la presión. Y la presión fundamental. Sobre eso, para terminar, quería preguntarle sobre pues ya los pronunciamientos de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que ya ha reconocido la tragedia humanitaria, la crisis humanitaria. Habla de 7 millones de personas que necesitan urgentemente pues esta ayuda humanitaria. También ha sido clave el informe de Human Rights Watch que hace con la Universidad Johns Hopkins. Habla pues también de esta tragedia, el crecimiento de la mortalidad materna, materno-infantil además, y en la petición de declarar la emergencia humanitaria compleja. ¿Cómo están viendo ustedes esa actuación ya de la ONU, a pesar de las críticas que ha sufrido Guterres por no haber tenido pues una postura mucho más radical y fuerte? ¿Cómo están viendo este paso? ¿Y en qué cambiaría esa declaración de emergencia humanitaria compleja, como se llama técnicamente? Mire, Claudia, yo no he tenido la oportunidad de conocer personalmente al secretario Guterres, pero sí conozco algunos expresidentes que son amigos de él, cercanos a él, y con todos le he enviado el mensaje. La expresidenta Bachelet dice que va a venir a Venezuela. Oye, ¿y por qué el secretario general de las Naciones Unidas no viene a Venezuela también? Con la alta comisionada. Atrévase a venir a Venezuela, a ver con sus propios ojos, que aquí lo llevamos a un hospital. Aquí vino una misión de las Naciones Unidas. Y ojalá que el informe que le hayan presentado a la alta comisionada, la expresidenta Bachelet, haya recogido todo lo que sabemos que ellos vieron. Cómo pintaron un hospital y llegó el camión con alguna dotación porque llegaba esa misión de las Naciones Unidas. Descarados completamente, ya no les importa guardar ni la forma, pero siempre apelan al aparato de propaganda para tratar de confundir a Telesur y bueno, y otros que se prestan para confundir, que no informan la verdad. Ojalá viniera el secretario Gutiérrez. Venga, lo invitamos a Venezuela, el país que más sufre de América, Venezuela, un país que está en una situación de emergencia. Bastante que advertimos que si no se atendía la situación de Venezuela, iba a haber un tema de desplazamiento que iba a afectar a todos los países de la región. Llegamos a este punto, hubo necesidad de llegar a este punto. ¿Se ha podido atender antes? Yo creo que sí. Pero bueno, estamos en el tiempo presente, no nos vamos a quedar debatiendo sobre lo que no se hizo. Hay que debatir sobre lo que hay que hacer y tomar acciones sobre lo que hay que hacer. Ahora, la expresidenta Bachelet, no demore su visita. Venga, pero cuando venga, se lo pedimos. Venga por la ciudad de Maracaibo.
entren por el estado Zulia, venga a Venezuela, pero aterrice en la ciudad de Maracaibo. Llegue cuando usted quiera. No se trata de venir a reunirse con la oposición o venir a reunirse con el régimen. Venga y usted aquí, lo que usted quiera preguntar, va a haber gente que le va a dar respuesta. Pero que vengan por el estado Zulia. El secretario Guterres, no nos quedemos en el tuit, no nos quedemos en un debate de diplomático. Venga y vea, porque aquí hay muchos portugueses en solidaridad con sus propios compatriotas. Venga a Venezuela. Los venezolanos necesitamos ayuda, pero además de ayuda necesitamos una solución. Somos el país hoy más pobre de América. Somos un país donde un trabajador gana $5 al mes. ¿Quién en Colombia gana $5 al mes? Nadie. En Venezuela, 70% de los trabajadores ganan $5 al mes. Somos el país, el único país en el planeta que tiene hiperinflación. 10 millones puede ser la cifra que cierre la inflación este año en nuestro país. Es una tragedia. Necesitamos la ayuda, pero también necesitamos que definitivamente salir de la retórica y terminar en una solución. ¿Y quién al final tiene esa solución, Claudia? El pueblo venezolano. Pero el pueblo venezolano necesita garantías, condiciones para poder tomar su decisión que hoy el régimen de Maduro a la cabeza, le impide, le obstaculiza. Porque Maduro está, repito, sostenido única y exclusivamente por las armas, por una cúpula militar que ha metido mucho miedo al resto de la Fuerza Armada y que es la que sostiene al régimen de Maduro. Eso no creo yo que va a ser para siempre. Yo creo que eso tiene también su fecha de vencimiento, su fecha límite, porque los soldados también comen, los soldados también sufren y los soldados estoy seguro que también quieren un futuro distinto a este presente de miseria y pobreza que estamos atravesando los venezolanos. Pues Enrique Capriles, de verdad que ha sido muy interesante escucharlo con esa energía, con ese llamado al venezolano a no perder pues toda esa esperanza, que es con lo que cuentan en este momento, el llamado a la comunidad internacional, a la Organización de Naciones Unidas, a su secretario general Antonio Guterres, a Michelle Bachelet, que es la persona encargada de los derechos humanos en el organismo. Así que muchísimas gracias y esperamos volver a hablar con usted pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Buenas noches. Pues Claudia, vamos a tener una entrevista con Carlos Vecchio. Hoy por cuestiones de tiempo no vamos a poder entrevistarlo. Le pedimos disculpas al embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, pero mañana estaremos y analizando esas declaraciones. Claro, además, por supuesto. El mismo Enrique Capriles invita al secretario general de las Naciones Unidas para que visite Venezuela y se entreviste con el que él quiera. Claro. Que la visita no sea guiada ni por Nicolás Maduro ni por la oposición, sino que sencillamente se reúne y vaya donde él quiera. Le pide a los funcionarios de la ONU que entre por el estado de Zulia, que entre por la ciudad de Maracaibo, que realmente vaya a los lugares donde la gente le puede hablar tranquilamente. Bueno, los invitamos a participar en el programa a través de nuestras redes y cuentas con el hashtag Capriles en la noche. Claudia, hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizatintn24, @jeffersonntn24, @la noche ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.